Imaginemos dos personas, Juan y Ana. Ambos tienen negocios estables, tienen ingresos parecidos, incluso tienen capacidad de ahorro. Desde afuera, cualquiera diría, bueno, la tienen clara, seguro, esta gente vive en paz. Pero por dentro, Juan vive chequeando la cuenta bancaria como si fuera un semáforo en rojo, aunque gana bien, siente que nunca le alcanza, entra constantemente a ver el precio de las cripto, nunca termina de descansar bien, muchas veces duerme mal, y lo persigue un miedo a perder lo que logró. Ana, en cambio, con ingresos muy similares, se mueve de forma distinta. Sabe cuánto necesita para vivir tranquila, separa la economía personal de la del negocio y usa el dinero como una herramienta, no como su identidad. Y ahí surge una pregunta clave. ¿Por qué algunos, con la misma base económica, viven en calma y otros, con igual o más abundancia, viven angustiados? Y esto no suele ser un tema de consulta porque el dinero no deja de ser un tabú, al menos para mi generación, pero sí es un tema de charla con colegas, con amigos, generalmente en algún momento en el que nos relajamos, que se puede desplegar un poco de la intimidad y se termina hablando del dinero. Cada cual tiene una mirada realmente personal y un vivir, una emoción diferente. Porque el dinero no habla solo en números, habla en emociones. Y ahí es donde aparece el dilema y se pone buena la charla. ¿El dinero te da libertad o el dinero te genera ansiedad? Y por eso este episodio es para quienes ya recorrieron bastante del camino, puede ser para dueños de empresa, líderes de negocio, emprendedores que lograron atender sus necesidades económicas y ser consistentes en eso. Mi nombre es Leandro Torcianti. Esto es Si lo ves, lo haces, el podcast de Bitácora de un Emprendedor. El espacio en donde junto, sumo, expando, divulgo, comparto, pregunto y aprendo sobre los temas que más me apasionan. Y para comenzar vamos con la pregunta clave. ¿Por qué algunos, con la misma base económica, viven en calma y otros, con igual o más abundancia, viven angustiados? Vamos con la idea de libertad. Cuando el dinero se transforma en libertad, se siente más o menos así. Te da la posibilidad de elegir con quién trabajas y con quién no. Te permite tomarte vacaciones sin que tu negocio se derrumbe. Te da margen para decir no a lo que no te suma. Y podés planificar el futuro sin miedo. En ese escenario es donde el dinero se convierte en un medio, un vehículo que te lleva a donde vos querés ir. La verdadera abundancia no es tenerlo todo, sino poder elegir y realmente vivís en ese grupo en el que tus emociones se alinean con esto que te digo. Y cuando el dinero se transforma en ansiedad, las emociones son otras y se presentan aproximadamente de esta manera. Tenés ingresos altos, pero vivís como si siempre te estaría faltando más dinero. Sentís que si frenás un minuto, todo se derrumba, no te das permiso para irte de vacaciones, para irte un fin de semana, para cantidad de cuestiones. Tenés miedo constante a perder lo que lograste. Revisás el banco como si fuera una ruleta rusa. Y en ese escenario, el dinero deja de ser un medio y se vuelve el fin en sí mismo. Y ya no trabajás para crecer, trabajás para no perder. Y eso, aunque tengas una gran cuenta bancaria, es vivir en escasez, con falta de paz, con falta de tranquilidad y con falta de reconocimiento hacia el logro que has generado. Y lo más paradójico es que todos desde afuera piensan qué suerte que tiene. Tiene la economía resuelta, debe estar en paz. Pero por dentro, muchas veces, y lo sabemos, es todo lo contrario. Puedes estar en eso que llaman la jaula de oro, rodeado de logros, pero sin el aire para poder disfrutarlos. Y esto nos lleva a algo interesante. La diferencia no te estoy hablando de cifras, no estoy hablando de ceros en la cuenta del banco, estoy hablando en la mirada. No es cuánto tenés, sino en cómo lo vivís. Y si bien este es un tema que podría tener muchos podcasts, y de hecho va a haber muchos podcasts adelante en el cual se hable del emprendimiento, del propósito y el dinero, lo podemos sintetizar en un dilema. ¿Libertad o ansiedad? Y seguramente con esto que yo te vengo diciendo, si todavía estás ahí, te ubicaste en uno de estos dos grupos. Y si hoy te tocó verte en el grupo de los ansiosos, bueno, no es para sentirse mal ni solo en ese viaje, porque realmente hay razones profundas que explican por qué pasa eso que pasa y también existen algunos caminos para poder resignificarlo. Hoy quiero acercarte y proponerte 3 lentes para mirar distinto tu relación con el dinero. El primer lente tiene que ver con la edad y el tiempo. Porque
A determinada edad, el condimento tiempo juega y juega fuerte, mucho más después de los 40 o 50 años. Muchos sienten que el reloj empieza a correr más rápido y que si no aseguran todo ya mismo, se terminó el partido. Pero esto es un mito, realmente, créeme. Hoy el ciclo productivo es muchísimo más largo que en la antigüedad, que antes. Nunca tuviste tanto capital como ahora. Tenés tu experiencia, tenés tus aprendizajes, tenés tus contactos, tenés tu resiliencia y tenés, en el caso de que haga falta, todavía capital para poder invertir. Tus 50 o tus 60 no son el final de tu historia productiva, porque eso es lo que sucede. Uno hace cuentas y dice, voy a dejar de ser productivo, y realmente sube la ansiedad y sube la incertidumbre. Y generalmente queda olvidada la idea que es en la etapa en donde tenés más claridad y más opciones que nunca antes. El lente número 2 tiene que ver con la transmisión generacional. Yo tengo desarrollado algo que se llama la teoría de la economía de guerra y que tiene que ver con que muchos que hoy tenemos más de 40 años heredamos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos una mentalidad literal de economía de guerra. Ellos crecieron con la idea de que había que vivir siempre preparados para el fin del mundo, para una catástrofe, para un derrumbe económico, para la próxima crisis. Y quizás si lo escucha alguien de 15, 20, 25 años, le puede parecer gracioso esto que digo, pero vos que recorriste más de la mitad del camino, sabés que es así. Y aunque el contexto hoy es distinto, ese miedo fantasma sigue vivo en nuestra psicología. Ese miedo susurra. Aunque tengas suficiente, nunca es suficiente. Y así, aunque la cuenta del banco esté bien, seguimos intranquilos. Y el tercer lente que te traigo se trata de la soledad, que es así prima hermana del tabú del dinero. Porque el dinero sigue siendo un tema tabú. Con nuestros padres no se hablaba, con nuestros amigos poco y nada, y nos queda la sensación de que tenemos que cargar con estas emociones en silencio. Y ojo, no todo se resuelve con un contador o con un Excel. A veces lo que necesitamos es conversar con pares, con mentores, con alguien que nos ayude a ponerle palabras a lo que sentimos y que nos ordene y que nos asesore. Hoy hay mucha gente muy preparada para bajar información sobre cómo relacionarnos con el dinero. Lo que hoy voy a intentar dejarte son algunas preguntas para que te hagas antes de elegir con quién puedes tomar esas consultas. El dinero no es solo números, es emociones. Y las emociones se transforman cuando podemos hablarlas. Fuera de los lentes y como bonus track te traigo algo clave, que es dejar de naturalizar la idea de que vivir corriendo detrás del banco, detrás de los números, es normal. Durante décadas se instaló la creencia de que un empresario preocupado era un buen empresario, un tipo que estaba todo el tiempo tras el dinero, que el que vivía estresado por la caja era un ejemplo de responsabilidad, que si eras una persona que estabas tranquila o relajada respecto al dinero, parecías una amenaza para tu propia empresa. Ese chip cultural lo heredamos y nos sigue jugando en contra, porque no se trata de vivir al borde del infarto financiero para ser serio. Se trata de construir calma, visión, confianza para ser sostenibles. Y sé que muchas de las personas que están escuchando este podcast pueden identificarse con esto. Y lo importante es recordarlo. Un buen empresario, no es el que vive en guerra con sus números, sino el que los usa como aliados para ganar tranquilidad, para ganar foco, para ganar claridad, para crear futuro. Y por eso te invitaba primero a entender las emociones, desarmar esas creencias heredadas y luego quizás intentar aplicar estas herramientas muy simples que te acerco hoy. Y cuando te digo muy simples es porque realmente lo son. Acá te traigo un checklist, llamémoslo de la libertad financiera. Son 7 preguntas, se responde por sí o por no, diría que esto sería un programa de preguntas y respuestas. Y vamos con las preguntas. La número 1, ¿sé de dónde entra mi dinero? ¿Sí o no? 2, ¿sé en qué se me va? Sin obsesión, no de estar contando el cafecito, sino números generales. ¿Sí o no? 3, ¿sé cuánto necesito para vivir tranquilo cada mes? 4, ¿tengo separada la economía personal de la del negocio? ¿Sí o no? 5, ¿tengo en reserva al menos 3 meses de mis gastos cubiertos? ¿Sí o no? 6, ¿estoy probando algo nuevo cada trimestre? Finalmente, número 7, ¿hoy mi emoción con el dinero me da más libertad que ansiedad? ¿Sí o no? Si la mayoría de tus respuestas es sí, tenés tus números seguramente bajo control y no significa que todo sea perfecto, pero tenés un piso sólido para tomar decisiones con calma y proyectar con confianza.
Y si estás en el escenario de tener más no que sí, bueno, elegí un punto para mejorar, no todos a la vez, es lo que hablamos en todos los episodios del podcast. 2, podés buscar apoyo, un mentor, un par, alguien que te ayude a mirar lo distinto, y compartiendo este checklist tenés por dónde empezar a trabajar. Y por último, te podés volver a hacer este checklist en 3 meses y revisar cuánto cambió. El dinero, tengamos claro, no te pide perfección, te pide conciencia. Y la libertad empieza cuando uno deja de mirar para otro lado. Finalmente, y como herramienta externa, te dejo 5 preguntas de autoobservación que te pueden ayudar a elegir cuál es tu mentor ideal. ¿Esa persona ya recorrió un camino similar al que yo quiero transitar? ¿Me inspira calma y claridad o solo más ansiedad? ¿Tiene una mirada ética, generosa, más allá del dinero? ¿Me hace preguntas poderosas o quiere darme recetas mágicas? ¿Me desafía a crecer sin perder mi esencia? Esas son solo algunas de las preguntas y vos podés completar con las que quieras en el momento en el que podés decidir trabajar con un asesor, con un mentor. Encontrar un mentor no es tener un contador extra, es encontrar un espejo humano que te devuelva otra forma de ver el dinero y la vida en el día a día, en las situaciones diarias. Y en este Si lo ves, lo haces, siempre terminamos haciéndonos preguntas de autoobservación y sabiendo que la mentalidad es una de las cosas más importantes, me animo a decir la más importante, la confianza se construye. El dinero alcanza o no, pero estamos hablando de la mirada. La libertad no está en tener más dinero, sino en poder elegir mejor. Y cambiar esos seteos no es sencillo. Es un trabajo de construcción, sobre todo para personas que han logrado éxito y que han prosperado económicamente, pero que tienen por delante muchos años y que se merecen poder disfrutar del seguir generando y de lo que han construido a través de su carrera. Este camino no es obligatorio recorrerlo solo. Y si podés dar ese primer paso de entendimiento, es un gran primer paso. Mi nombre es Leandro Torcianti. Esto fue Si lo ves, lo haces. Uno de los ejes de la bitácora de un emprendedor es la relación de los creadores, de los emprendedores, de los gerentes con el dinero. Y espero que este abordaje te haya aportado algún valor. Si considerás que le puede ser útil a alguien, bueno, por favor, compartilo. Vos sabés, mi propósito está en que esta información llegue a las personas adecuadas. No es información para cualquiera. Así que si me ayudás en esa selección, es un montonazo. Me podés seguir en redes sociales, en el canal de YouTube, en el canal de Spotify. Y eso también me impulsa muchísimo. Gracias por quedarte ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio.